todos? Muy buenas tardes. Nuevamente aquí con ustedes. Soy la pastora Marta Mendoza del ministerio La Casa de Mi Padre Ojo de Agua, y es un placer para mí poder compartir con ustedes esta palabra, este tiempo. Dios ha dispuesto de este contenido, de estos medios electrónicos, para que la palabra llegue a todo lugar, y no solo eso, sino que de esta palabra tú puedas hacer remas para tu vida, que tomes palabras importantes para tu vida de los dichos del Señor, que los hagas tuyo y que tengas una vida llena de victorias en el nombre de Cristo Jesús. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas noches. Es un gusto poderles saludar, es un gusto poder estar en este tiempo de café tan bonito, ¿no? Estoy aquí con el pastor Francisco Cerratos. Hola. Y estamos muy contentos. ¿Cómo estás, amor? Buenas noches. Muy contento también. Buenas noches a todos, a todas las hermosas personitas que nos hacen el favor de estar con nosotros. Y estoy muy contento, muy agradecido con Dios, muy feliz, ¿no se nota? Así sí, con mi sonrisa. Claro. Muy bien, gracias a Dios. Todo bien, bueno, sí. Y este tiempo es muy padre, ¿no? Es un tiempo donde hablamos de la palabra con tanta libertad, donde podemos hacer comentarios, interactuar con toda la audiencia, con las personas que nos ven, con la persona. Humillémonos delante del Señor y Él nos exaltará. Muy bien. La Biblia dice, lo que acabamos de leer, yo no lo digo, lo dice la palabra de Dios. La Biblia dice que dentro de nuestros miembros, de nuestro alma, espíritu, dentro de nuestro cuerpo, hay una lucha. Y tú a veces te resistes para unas cosas que sabes que están equivocadas y nos resistimos, pero a veces terminamos cediendo. Esa es la lucha que tenemos a veces, ¿sí o no? Entiende quién es Dios. Entiende de dónde provienes. Y quédate tranquila. Agradece a Dios con todo tu ser, todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y todo lo que Dios hará. Porque mi futuro está en manos de Dios y sé que cada día tendré comunión con Él. Oraré a Dios para buscarle, para ser entendido, para entender las estrategias, para escuchar a Dios, para escuchar de su amor. Y para que yo nunca olvide de dónde provengo. Gracias, Dios. Amén. ¿Le puedes dar un fuerte aplauso a Dios? Y ahí, ¿cómo estás? Efesios 3:20, si tienes alguna petición. ¿Quién tiene alguna petición para Dios? Amén, amén. Ok, yo sí tengo. Amén. Y dice aquí, Efesios 3:20 dice, y aquel, está hablando de Dios, de Jesucristo, dice que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, dice, según, pónganse aquí la mano, el poder que actúa ¿en quién? En nosotros. Amén. Entonces, dile, Espíritu Santo, yo sé que tú eres el poder que actúa en mí. Creo la palabra, me activo en fe y creo que ese poder me va a llevar a ver, a palpar, a disfrutar cosas que ojo no vio
ni oído oyó, y están preparadas para los que aman a Dios. Es decir, para mí. Amén. Señor, todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío. Amén. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Amén. Así que te voy a decir una cosa. Si andas buscando los centavos, tienes al Rey de Reyes sentado y dice que conforme al poder que actúa en ti. Es decir, ¿lo crees o no lo crees? Amén. Entonces, solo hay que pedirle al Señor que ponga esas conexiones divinas en nuestra vida para que nosotros podamos conectarnos con su plan, con su propósito, sin desviarnos y alcanzar un destino glorioso, pero disfrutando aquí en la tierra todas sus bendiciones. Amén. Así que vamos a creerlo y vamos a disponer para orar nuestras finanzas. Extiendan sus manos, damos la bienvenida primero a la audiencia. Ya estamos en vivo, saluden ahí a la audiencia. Bendiciones a todos los que nos ven a través de este canal de bendición. Y bueno, sabemos que algunos no nos pueden ver en vivo, pero les agradecemos que puedan recibir la palabra aún en tiempo después. Muchas gracias por recibir la palabra en sus hogares, en donde están, en sus oficinas, en donde ustedes puedan estar. Que Dios les bendiga y muchísimas gracias. Así que vamos a decirle al Señor: Padre Santo, creemos en ti, sabemos que somos hijos, reconocemos tu paternidad, sabemos, mi Dios, lo que ha hecho el Señor Jesucristo. Él murió por nosotros, ahora nos ha hecho herederos de todas sus riquezas en gloria. Nos ha sentado en lugares de autoridad, nos ha hecho reyes y sacerdotes. Entonces, Señor, ¿cómo no desempeñar la función de mayordomos correctamente si tú nos has elevado a lugares celestiales? Enséñanos, mi Dios, a ser buenos mayordomos de todo lo que nos has entregado. Y hoy pongo mis finanzas delante de ti. Tu palabra dice que presentemos todas nuestras obras delante de ti. Y tú serás quien las bendiga, Señor. Pero tu palabra, Señor, nos lleva a ser entendidos, de permanecer en ti, de que nuestra fe nos lleve a vivir cosas sobrenaturales. Por tanto, le llamamos a nuestras finanzas a desenvolverse en el sistema del reino, en el sistema de multiplicación, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Ahora sé que mis finanzas están guardadas, cubiertas con la sangre de Jesús. Tu palabra dice que yo honre a mi madre y a mi padre, para que todo me salga bien y tenga larga vida sobre la tierra. Así que, Señor, yo te honro y tú me honras. Te amamos, Señor. Esta congregación, te amamos y nos sometemos a ti, Señor, en esta hora, conforme a tu voluntad y al poder del Espíritu Santo. Te ruego, Señor, porque la manifestación de tu Santo Espíritu
sea notorio en mi vida. Amén. Amén y amén. Vamos a darle un fuerte aplauso al Rey. Gracias, podemos sentarnos. Agradecemos también a todas las personas que han traído el kilo de bendición. Es de mucha bendición para la iglesia y no lo dejen de hacer. Les recuerdo que entrando en enero tenemos el anuncio de las primicias y apréndansela bien, que no les voy a estar repitiendo. Sí, no es cierto. Apréndanselas bien para que ustedes aparten sus días, ¿va? Porque es muy padre tomar las primicias, porque a veces no lo entendemos y entonces no entramos en esa bendición, ¿sí me entienden? Entonces necesitamos comprenderlas y las primicias las vamos a dar aquí en la iglesia el lunes 2 y 3 de enero a las 7 de la noche y el 9 y 10 de enero a las 7 de la noche. Son los únicos días que vamos a dar primicias, pero esas primicias nos van a llevar a desatar las primicias para la casa de papá, así que vamos a necesitar muchas manos también para estar aquí dando nuestras primicias para el servicio de Dios, así que es muy importante que ustedes lo registren. ¿Y con quién vamos a contar para las primicias entrando el año? Primeramente Dios. Amén. Así que aquí nos vemos a las 7 de la noche, esos únicos 4 días que les comento, pero es en 2 semanas para que estemos muy pendientes de ello, ¿verdad? La próxima semana hacemos el convivio, no se les olvide que la próxima semana, para que la próxima semana no salgan corriendo, nos quedamos aquí y los pequeñitos si pueden salir a sus clases, muchas gracias. Todos pasan a la casa principal, por favor, y ahí están ya sus maestras, ya van para allá en camino a sus maestras. Muchas gracias. Y pues ya están listos para recibir la palabra. Amén. Acá hay lugar, si alguien se quiere pasar de atrás para acá, acá hay lugar para que puedan, para que no estén tan lejos. Acá hay lugar, acá hay 3 lugares y acá hay 2. Entonces, para que puedan ahí estar. Y pues tengo el honor de presentar a mi hermanita Jos Vera, por favor, Jos, por favor. Jos es esposa de mi hermanito Arti Sosa, ¿verdad? Y hoy Jos nos va a compartir la palabra, así que por favor denle un fuerte aplauso y estén atentos, muy atentos, ¿verdad, Jos? Gracias, Jos. Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Bien. ¿Ya están listos para recibir la palabra del día de hoy? Amén. Recordemos que la palabra es para, ¿quién me dice? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, ¿verdad? A ver, espérenme tantito. Para todas esas cosas, hermanos, es la palabra del Señor y pues yo espero que podamos recibir esta palabra, que tengamos nuestro corazón abierto, dispuesto, porque sabemos que nosotros solamente somos un instrumento de Dios y entonces la palabra es del Señor, ¿verdad? Entonces, pues espero que estemos muy atentos, hermanos. Agradezco mucho a los pastores que me dan esta oportunidad y la confianza, ¿verdad? También de poder compartir a toda la iglesia. Amén. ¿Alguien sabe cómo se llama el tema de hoy? Eso, muy bien. Ayer lo anunciaron, ¿no? En Facebook, los que por ahí lo pudieron ver. El tema es mi llamado y mi propósito en Dios. Amén. Quisiera partir este tema en 2 partes. Quisiera que viéramos primero lo que es el llamado y después vamos a ver lo que es el propósito, porque son 2 cosas diferentes. ¿Alguien de aquí sabe cuál es su llamado? Levante su mano. Poquitas manos. A ver, ahora, ¿quién no sabe cuál es su llamado? A ver, y los que no levantaron al principio, ok, muy bien. Bueno, muy bien, pues espero que pongamos atención. Es importante, ahorita que vamos a empezar viendo lo que es el llamado,
que pongamos atención porque aunque es diferente al propósito, tiene mucho que ver con el propósito, ¿sí? Y fíjense, hermanos, voy a definirles lo que significa la palabra llamado. La palabra llamado significa invitar, convocar, citar o nombrar. Todos esos sinónimos tiene la palabra llamado. Y recordemos, hermanos, que cuando Jesús estuvo aquí en la tierra y empezó su ministerio, una de las primeras cosas que hizo, ¿cuál fue? Buscar a la gente que iba a trabajar con él. Entonces, lo primero que Jesús hizo fue hacerles un llamado. Pero déjenme decirles que ese llamado siempre nos lleva a un propósito. No te llama nada más por llamar, ¿verdad? Sino que trae consigo un propósito. En el libro de Mateo 4:19, ahí Jesús les dice: venid en pos de mí y los haré pescadores de hombres. Si podemos ver, ahí dice la palabra venid, ese es el llamado. ¿El propósito cuál es? Y los haré pescadores de hombres. O sea, si podemos ver, primero hace un llamado y después les dice el propósito, ¿sí? Como les comentaba, el llamado siempre va ligado a tu propósito. Y Jesús, cuando les llamó, Él tenía una tarea específica para cada uno de los discípulos, ¿verdad? Que todos sabemos que fueron 12 discípulos. Vamos a ver una cita, hermanos, en 2 de Timoteo 1:9, donde nuevamente nos menciona el llamado, que Dios siempre primero nos llama, pero es con un propósito. Vamos a ver qué dice 2 de Timoteo 1:9. Dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Si podemos ver ahí, dice nuevamente, ¿verdad? Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. Ahí nos vuelve a mencionar la palabra llamamiento. Y después dice, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito. Amén. Entonces, en ese versículo podemos ver nuevamente que nos menciona un llamado y un propósito. Y hay una cosa muy interesante que llamó mi atención en este versículo, que dice: no conforme a nuestras obras. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Esta frase quiere decir, hermanos, que Dios no toma en cuenta nuestras cualidades o nuestros éxitos o nuestras habilidades terrenales que podamos tener. ¿Saben en lo que Dios se fija? En el corazón. Lo que Dios ve es tu corazón dispuesto para tomar ese llamado, para ser obediente a ese llamado. Porque si Dios se fijara en nuestras cualidades, creo que nadie seríamos aptos, ¿verdad?, para obedecer y recibir ese llamado. Dios lo que ve es nuestro corazón, y además Dios ve en nosotros lo que va a hacer en nosotros. O sea, Él ve lo que va a hacer en ti, no lo que tú eres ahorita, ¿sí? Sino Él va a ver lo que Él va a hacer por medio de ti, ¿sí? Ahora, cuando Jesús llamó a sus discípulos, además, no eligió a gente que fuera muy estudiada o que fueran personas muy preparadas, ¿verdad? Pero Dios sabía lo que Él iba a hacer con ellos. Y además, conocemos el carácter que tenía Pedro, ¿verdad? ¿Cómo era Pedro? Tenía un carácter impulsivo, pero Dios no se fijó en eso. Entonces a veces nosotros decimos: ay, no, es que yo no tengo carácter o tengo carácter muy feo, yo no sirvo para eso. No, hermanos, Dios no se fija en eso. Dios se fija en lo que Él va a hacer en nosotros. Amén. Ahora, podemos ver también un ejemplo de Moisés. Todos hemos escuchado acerca de Moisés, ¿verdad? Cuando Dios le llamó, igual le llamó y fue con un propósito. ¿Quiénes saben cuál fue ese propósito? Así es, salvar al pueblo de Israel, ¿verdad? Vamos a leer en el libro de Éxodo, hermanos. Solamente es como introducción para que nosotros podamos entender lo que es el llamado y el propósito. En el capítulo 3 del versículo 4, fíjense lo que el Señor le dice a Moisés. Dice: viendo Jehová que él iba a ver
lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés, y él respondió: heme aquí. Y en el versículo 10 dice: ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Amén. Nuevamente podemos ver el llamado que el Señor le hizo, pero además le dijo, ¿verdad?, para qué era. Le estaba dando el propósito de ese llamado. Y Moisés, ¿qué respondió? Heme aquí, ¿verdad? ¿Cuántos estamos dispuestos a decir así cuando el Señor nos llama? Heme aquí, ¿verdad? Pero a veces decimos: Señor, heme aquí, envíalo a Él, ¿verdad? No, hermanos, es de verdad decir: Señor, heme aquí, quiero serte útil. Amén. Y Moisés, que él se sentía incapaz, ¿verdad? Dice la palabra que Moisés decía: es que yo no soy hombre de fácil palabra. Se cree, aunque la Biblia no lo dice exactamente, que era tartamudo, porque decía que era torpe de lengua. Entonces imagínense, él decía: no puedo, Señor, ¿qué le voy a decir a Faraón cuando me presente ante él? Y el Señor, ¿qué le dijo? Ve, porque yo voy a poner las palabras en tu boca. Tú vas a ser usado por mí. Amén. Entonces, fíjense, a pesar de que Moisés le estaba dando su razón o su excusa para no aceptar ese llamado, el Señor no le dijo: bueno, Moisés, está bien, entonces voy a elegir a otro. No, ¿verdad? Él le dijo: no tengas miedo porque yo voy a ir delante de ti. Amén. Entonces, ese es un ejemplo, hermanos, de que Dios no se fija en nuestras capacidades, no se fija en que nosotros seamos capaces. Claro que va a haber o debe haber una preparación, ¿verdad? Ahorita lo vamos a ver, pero el Señor lo que quiere es usarnos. Amén. Él ve nuestro corazón dispuesto. Ahora, ahorita vamos a dividir el tipo de llamado, pero quien hace ese llamado es Dios. Ya vimos ahorita que Dios fue quien le llamó a Moisés. Y en 1 Corintios 1:9 vamos a ver quién es quien hace ese llamado. Dice, fiel es Dios por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor es quien nos llama, hermanos. Nadie se puede autonombrar, bueno, sí puede, ¿verdad? Pero no lo debe hacer, no es correcto. Que se autonombre pastor o que se autonombre apóstol o que se autonombre evangelista. El Señor es quien llama. Obviamente va a ser por medio de nuestra cobertura, tiene que ser por medio de nuestra autoridad, pero el Señor es el que nos hace ese llamado. Amén. Por eso a veces hay gente que dice: bueno, yo quiero ser pastor, voy a poner mi iglesia, y muchas veces no son prósperas esas iglesias, ¿verdad? No dan fruto. ¿Por qué? Porque no fue un llamado de parte de Dios. Entonces vemos que ese llamado debe ser por parte del Señor. Amén. Ahora vamos a dividir los tipos de llamado. Hay un llamado que le vamos a nombrar general, que es para todos, para todos. Ahorita vemos el versículo, pero cuando Dios nos llama, nos hace un llamamiento a todos, ¿verdad? Porque sabemos que todos somos creación suya. Y el Señor vino a salvar lo que se había perdido, ¿verdad? Vino a salvar el mundo, pero desafortunadamente no todos aceptan ese llamado. Dice la palabra, ¿verdad?, que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Y dice: más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Entonces, es un llamado que el Señor hace general, pero en nosotros está tomar esa decisión de obedecer a ese llamado. Otro llamado, hermanos, que es general, es a hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo podemos hacer la voluntad de Dios, hermanos? Alguien, ya aquí nos han predicado acerca de la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios, hermanos, es a través de su palabra, ¿verdad? Aquí vamos a encontrar cuál es la voluntad de Dios. Su palabra dice, ¿verdad?, que la voluntad de Dios es ¿qué? Es buena, es agradable y es perfecta. Entonces, nosotros a través de la palabra de Dios es que nosotros vamos a conocer la voluntad de Dios. Y el tercer llamado, hermanos, ¿cuál creen que es? Estamos hablando del llamado general, que somos llamados a ser discípulos, ¿sí? Cuando el Señor Jesús ascendió al cielo,
la tarea que nos dejó, bueno, en ese momento a sus discípulos, ¿verdad? Pero sabemos que esa tarea fue para todos y cada uno de nosotros. ¿Cuál fue? Que el Señor les dijo: id por todas las naciones y haced discípulos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es una tarea general que Dios nos dejó a nosotros, de anunciar las buenas nuevas. El día viernes en la tardeada que pusieron el canto de Enciende una luz, yo no había puesto nunca atención en ese canto, pero ahí da unos datos, ¿verdad?, de cuántas personas son cristianas y cuánto trabajo hay por hacer aún, hermanos, porque nosotros ya conocemos al Señor, pero hay mucha gente, muchas almas que aún no le conocen y van, ya saben, a un camino de perdición, hermanos. Y nosotros como hijos de Dios nos ha faltado hacer esa tarea que el Señor nos dejó, ese llamado de hacer discípulos. Y quiero darles algunos datos, hermanos, solamente como datos, ¿sí? Fíjense, ¿alguien sabe cuántas personas hay en el mundo mundial? ¿No? ¿Nadie sabe? Hace poquito, hace no muchos meses, cambió la cifra. Fíjense, ahorita en el mundo somos 8 millones de habitantes en toda la tierra, de los cuales cristianos, 8 mil millones de habitantes, y de los cuales son 2.400 millones de cristianos, que es más o menos el 32% de la población mundial. Pero de esos 2.400 millones entran todos los que se nombran cristianos, ¿no? Que son los que creen en Cristo, que son los católicos, los no se los nombro, pero ustedes ya saben. Ahí entran todos los que son cristianos, pero cristianos convertidos evangélicos son alrededor de 800 millones. ¿Qué les parece? Poquitos, ¿verdad? Somos poquitos. ¿Qué nos ha necesitado? Hemos necesitado nosotros hacer como hijos de Dios, compartir las buenas nuevas, compartir el evangelio, que fue un llamado que el Señor nos dejó hacer, ¿sí? Y fíjense, hermanos, estaba viendo una estadística donde dice que si nosotros como ya cristianos evangelizamos o le compartimos de la palabra a una persona al año, o sea, una, no 2, ni 10, ni 5, una persona al año. Y nos damos a la tarea de enseñarle a leer la Biblia, a enseñarle cómo orar, a discipularlo en una palabra. Y nosotros nos damos a la tarea de hacer eso en un año a una persona. Creo que es un tiempo considerable para que esa persona esté lista para salir y hacer lo mismo, ¿sí? ¿Se imaginan, hermanos, si nosotros discipulamos a una persona y esa persona a su vez hace lo mismo? Se cree que en 10 años las personas que faltan por convertirse conocerían del Señor. ¿Qué les parece? Interesante, ¿verdad, hermanos? Pero es un llamado que el Señor nos hace y que nos exhorta, ¿verdad?, a los que no lo hemos hecho como se debería, para que lo pongamos en nuestro corazón y lo hagamos, ¿verdad? Y cuando hablamos de compartir la palabra de Dios, no estamos hablando específicamente de hablar desde un púlpito, no, hermano. En el lugar donde tú te encuentres, en el ámbito donde te desarrollas todos los días, ahí tenemos la oportunidad de compartirle a quienes nos rodean. Amén. ¿Quién se compromete a hacerlo, hermanos? No levanten la mano si no lo van a hacer, pero y si sí, ahí está, ya el Señor ya los vio. Ahora vamos a 1 de Pedro 4:10. Bueno, espérenme tantito, antes de que me pongan ese versículo. Ahorita ya terminamos con lo que es el llamado general, ¿sí? ¿Sí se acuerdan cuál es? Que es, el primero es que somos llamados a ser salvos, ¿sí? Que es un llamado para todos. El segundo es un llamado a hacer la voluntad de Dios. Y el tercer llamado, ¿cuál es? A ser discípulos. Ese es como el llamado general que el Señor nos hace a todos. Ahora, hay un llamado que es un llamado específico, o le podemos llamar un llamado ministerial, que es donde nosotros somos llamados ya para trabajar en el ministerio. Ahora nosotros, como hijos de Dios y que pertenecemos a una iglesia, ese llamado es un llamado ministerial. Ese llamado, hermanos, tiene que ver mucho con los dones, la palabra de Dios dice que tenemos dones, ¿verdad? Entonces todos tenemos dones.
Y ese llamado va relacionado con los dones que Dios te ha dado, ¿sí? Porque por lo menos un don tenemos, hermanos, pero yo sé que tenemos muchos dones. Entonces, ese llamado puede ir, o más bien va relacionado con el don que Dios nos ha dado para que nosotros lo podamos desarrollar. Y fíjense, hermanos, muchas veces, encasillamos ese llamado a la alabanza, a la clase con los niños o a predicar en un púlpito. Pero no, hermanos, la palabra de Dios nos habla de que hay muchos dones y que además hay, ¿cómo se llama? Se me fue la palabra. Sí, maneras de servir en la iglesia, ¿sí? Entonces, ahora sí vamos a 1 de Pedro 4:10. Y dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Amén. Entonces, los dones que el Señor nos ha dado, tenemos que ponerlos al servicio de Dios. Amén. Y fíjense, hermanos, quiero platicarles la historia del profeta Jeremías. ¿Quién ha escuchado del profeta Jeremías? Amén. Fíjense, hermanos, él fue llamado, dice la palabra de Dios en Jeremías 1, que él fue llamado desde el vientre de su madre para que fuera profeta a las naciones. Pero, y él hacía trabajaba en ese llamado que Dios le había hecho. Pero aquí la palabra nos cuenta de una historia que había un sacerdote llamado Pasur, que el profeta Jeremías le profetizó. ¿Y qué creen? Que al profeta no le gustó lo que le dijo, porque lo estaba reprendiendo, ¿verdad? En ese tiempo en el pueblo de Israel había pecado. Entonces el profeta Jeremías le profetizó y al sacerdote no le gustó, y lo que hizo fue que lo puso en un artefacto que se llama cepo, y ese artefacto era un artefacto de tortura. Y ahí lo puso donde lo sujetaban y lo inmovilizaban, y ahí lo tuvo durante toda una noche al profeta Jeremías. Y imagínense qué iba a pensar o qué estaría pensando toda esa noche el profeta, ¿no? Ay, Dios, pero si yo estoy cumpliendo a mi llamado, yo estoy haciendo lo que tú me mandaste hacer y mira ahorita en qué situación me encuentro, ¿sí? Y fíjense lo que dice el profeta Jeremías. Al siguiente día dice la palabra que lo soltaron, y me imagino que él pensó, ¿verdad? Voy a renunciar, ya no quiero saber más de esto porque ya no quiero pasar por esta situación. Pero fíjense lo que el profeta Jeremías dijo en Jeremías 29, lo vamos a leer. Dice, esto lo está diciendo el profeta Jeremías, dice, y dije, no me acordaré más de él ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. O sea, aunque él estaba pensando, voy a renunciar, voy a dejar todo, dice, no pude. Y quiero leérselos en la versión TLA porque se entiende mucho mejor. Dice, hay días en que quisiera no acordarme más de ti, le está diciendo al Señor. Dice, ni anunciar más tus mensajes, pero tus palabras arden dentro de mí, son un fuego que me quema hasta los huesos. He tratado de no hablar, pero no me puedo quedar callado. Fíjense, hermanos, o sea, ese llamado estaba en su corazón y dice que estaba hasta sus huesos y que le quemaba, ¿verdad? Como un fuego. Es como el canto que cantamos, no puedo callar, ¿verdad? Él no podía callar, aunque a lo mejor su mente lo había pensado, no podía, hermanos, porque ese llamado era de parte de Dios. Y entonces ahora yo quiero decirte, hermano, que cuando tú sientes ese fuego en tu corazón hacia un llamado, es la confirmación del llamado que Dios tiene para ti, ¿sí? Porque a pesar de que a lo mejor estás pasando por una situación difícil, ¿verdad? O los que ya tenemos un llamado y estamos pasando por situaciones difíciles y dices, ay, no, ya voy a renunciar, ya no puedo más, ¿sí? Ya no quiero hacerlo, las cosas no están saliendo bien. No, hermano, el llamado es de parte de Dios, como lo vimos, ¿verdad? Y dice la palabra que el llamado y los dones son irrevocables. Amén. Entonces no podemos dejar nuestro llamado nada más porque sí, ¿verdad? Entonces, cuando tú sientes, hermano, ese fuego en tu corazón, es confirmación de un llamado que tú tienes de parte de Dios. Amén.
Y quisiera hacer un paréntesis también, hermanos. No hay edad para nuestro llamado, ¿eh? A lo mejor puedes decir, no, es que yo estoy muy chiquito, estoy muy joven. Después, no, hermano, Dios te está llamando y te está preparando desde ahorita. O a lo mejor dices, no, es que ya estoy muy grande, ya ¿qué voy a hacer? No, hermano, para el Señor no hay edad, no hay edad para el llamado. Entonces, si el Señor te ha hecho sentir que debes trabajar en algo que Él te está llamando, para un propósito divino, tenemos que obedecer. Amén. Entonces, también quisiera decirles, hermanos, que es muy importante cuando tenemos ese llamado, elegir a las personas que van a cruzar ese llamado con nosotros, ¿verdad? Sobre todo los jóvenes, porque los que ya estamos más grandes, casados y todo, también en ciertas cosas a lo mejor sí tienes que ver con qué personas te relacionas. Pero los jóvenes, hermanos, que tienen un llamado desde niños a lo mejor, deben tener cuidado con qué personas se van a relacionar, porque esas personas pueden a lo mejor alejarte de tu llamado, ¿verdad? O lo contrario, te pueden acercar a tu llamado cuando son las personas correctas. Entonces, eso es importante que lo tomemos en cuenta. Ahora quiero hablarles un poco, hermanos, de Jonás. ¿Quién ha escuchado de Jonás? Amén. Que es una historia que está ahí para los niños, ¿verdad? Siempre se les da a los niños. Pero fíjense, hermanos, Jonás era un profeta también que fue llamado por Dios con un propósito, ¿sí? El Señor le llamó porque tenía que ir a hablarle al pueblo, a la ciudad de Nínive, porque la ciudad de Nínive estaba viviendo en pecado tremendo y iba a ser destruido. Pero Dios en su misericordia les iba a dar una oportunidad, y ese instrumento que Dios iba a usar era el profeta Jonás, y lo mandó, le dijo, ve, adviérteles que en 40 días van a ser destruidos si no vuelven sus ojos a Dios. Y Jonás, ¿qué hizo, hermanos? No quiso. Seguramente el profeta Jonás en su mente tuvo muchas excusas o muchas razones para no hacerlo, ¿verdad? Pero dice la palabra que los pensamientos del Señor no son nuestros pensamientos. Y si Dios eligió a Jonás para esa tarea, debió haberlo hecho, ¿verdad? No lo hizo. Tuvo que pasar a causa de su desobediencia, tuvo que pasar ciertas cosas que finalmente tuvo que hacerlo, ¿verdad? Entonces, es importante, hermanos, que obedezcamos a nuestro llamado, porque Jonás, ¿qué quiso hacer? Esconderse e irse al otro extremo del lugar a donde lo había mandado el Señor, y solamente a Jonás se le ocurrió, ¿verdad? Porque dice la palabra que el Señor está en todas partes. ¿En dónde nos vamos a esconder del Señor? ¿A dónde huiremos de su presencia? Pero Jonás se fue al siguiente extremo para, según él, esconderse, ¿verdad? Pero donde estemos, hermano, donde te quieras esconder de la presencia de Dios, el Señor te va a encontrar, amén, así como a Jonás. Y quiero yo compartirles ahora, hermanos, un poquito de cómo el Señor a mí me llamó. No me gusta, la verdad, mucho compartirlo, nunca creo que lo he compartido, pero como viene ad hoc al tema, quiero compartírselo rápidamente. Fíjense, hermanos, que cuando yo me casé con mi esposo, hace 26 años, hace poquito, nosotros íbamos a diferentes iglesias. Yo iba a una iglesia, él iba a otra iglesia, y cuando yo lo conocí a él ya era líder de un grupo. Yo trabajaba en la iglesia donde iba, ¿verdad? Ahí en el grupo de jóvenes, un tiempo fui también líder de jóvenes, etcétera. Pero cuando conozco a mi esposo y nos casamos, pues me tuve que ir a la iglesia donde él, me llevó a la iglesia donde él iba. Y entonces ahí pues ya tuvimos que compartir el ministerio. Bueno, eso debería haber sido, que compartiéramos lo que él estaba haciendo, hermanos, pero yo no quise. O sea, yo siempre decía, no, el líder es él, yo soy la esposa del líder, pero yo no soy líder, ¿sí? Y siempre, o sea, yo decía, no, yo no. A ver, comparte hoy tú, no, yo no, tú eres el líder, ¿no? Tú estúdiale. Y así estuve por mucho tiempo, hermanos, en serio. Estaba yo como Jonás, ¿sí? Resistiéndome al llamado. Pero bueno, ya después nos fuimos a otra iglesia donde continuamos con nuestro servicio como líderes de un grupo. Y lo mismo, ¿no? O sea, yo le decía, no, tú eres el líder. Hasta que una pastora me dijo, no, o sea, tú también eres líder porque ustedes están a cargo de este grupo. Pero aún así yo no quería aceptarlo, hermanos. Entonces,
llegó un tiempo en que mi esposo tuvo que venirse acá a la Ciudad de México y yo me quedé, vivíamos antes en Cuernavaca y yo me tuve que hacer cargo del grupo porque no lo podíamos así como decir, pues ya no me hago responsable, allá háganle como puedan, ¿no? Pues dije, híjole, bueno, pues ni modo, ¿no? Me voy a tener que quedar con el grupo. Y pues me tuve que quedar con el grupo, hermanos, aunque no quería yo mucho, aunque dentro de mi corazón yo sentía que tenía ese llamado, pero yo no quería. Entonces, claro que un llamado, hermanos, te implica una responsabilidad. Y pues ni modo, ¿verdad? Me tuve que poner a estudiar los temas y ya el día que era el día de la reunión, pues ya yo daba el tema y así, ¿no? Empecé. Y un día, hermanos, soñé, y yo sé que fue un sueño de Dios, donde yo me encontraba orando arrodillada y escuché una voz que me decía, prepárate para lo que vas a recibir. Yo en ese momento no entendí a lo mejor, ¿verdad? Ya después con el tiempo lo entendí. Y queriendo o no, hermanos, pues me empecé a involucrar más con la palabra de Dios, porque ya tenía yo a cargo ciertas personas que a veces demandan cosas, ¿verdad? Y pues ¿cómo los vas a aconsejar si pues no sabes la palabra? Entonces, pues así fue, hermanos, como yo tuve que recibir ese llamado. Y una vez, hermanos, que ya yo empecé a dar los temas y a hacerme responsable de ese grupo, empezó a crecer así como dice aquí en Jeremías, ¿verdad? Un fuego. Amén. Amén. Un fuego, hermanos, que aunque yo no lo quería hacer, era ya una necesidad hacerlo, ¿sí? Ya después, por circunstancias, pues nos tuvimos que venir aquí a Ojo de Agua. Y pues llegamos aquí a la iglesia, ¿verdad? Mi esposo, él se integró antes que yo y ya cuando yo llegué, pues me integré al grupo de discipulado. Y empecé a aprender con nuestros pastores, empecé a aprender cada vez más, aprendí justicia, ¿verdad? Aunque yo soy cristiana desde pequeña, yo digo, a lo mejor mis pastores sí me lo enseñaron, pero yo no lo había entendido, ¿verdad? Pero aquí me fue revelada la justicia, amén. Y entonces, fíjense, hermanos, cuando yo empecé a aprender, yo decía dentro de mí, algún día me gustaría predicar ahí en el púlpito, ¿sí? Pero yo lo decía, hermanos, pero como que lo decía, pero al mismo tiempo decía yo, pero no, o sea, no, yo, ¿cómo voy a predicar enfrente de la gente, no? Entonces, como que sí, pero como que no. Entonces, bueno, como les digo, cuando Dios ve tu corazón, ¿verdad? Que tú tienes ese deseo, un corazón dispuesto. Llegó un día, hermanos, en que el pastor me invitó, me dijo, Jos, prepárate para una predi. Y yo dije, ay Dios, no, o sea, no es fácil, ¿verdad? No es fácil. Teníamos un grupo aquí y yo le decía al pastor, es que no es lo mismo dar un tema en un grupo pequeño que a darlo ya en la iglesia. Pero yo no dije que no, hermanos. Aunque a lo mejor por dentro decía que no, yo le dije al pastor, ¿está bien? Sí, pastor. Fui obediente, creo yo que fui obediente y con el miedo y con los nervios y con lo que ustedes quieran, hermanos, di ese paso, ¿sí? Di ese paso y después de eso, bueno, yo lo único que le he pedido al Señor, Señor, úsame, ¿sí? A lo mejor yo podría decir, como decía Moisés, ¿quién soy yo? ¿Verdad? Pero yo sé que el Señor ha tenido misericordia de mí, amén. Y Dios ha sido bueno, hermanos, Dios ha sido bueno porque pues he tratado de aprender más de su palabra, he tratado de que lo que sé lo pueda yo compartir, amén. Y bueno, hermanos, ese es mi pequeño testimonio, discúlpenme, pero viene muy ad hoc con el tema y yo quería compartírselos, amén. Bueno, ahora vamos a ver cuál es el siguiente llamado, hermanos. Ya vimos lo que es un llamado ministerial que tiene que ver con los dones que Dios te ha dado, amén. Y hay un llamado también para servir en mi casa. ¿Qué les parece? ¿Sí? Sabemos, hermanos, que Dios es el creador de todas las cosas y que Dios debe estar en primer lugar en nuestra vida, ¿verdad? Porque así lo dice la palabra, dice, amarás al Señor tu Dios
con todo tu corazón. ¿Qué más? Sabemos, hermanos, de antemano que Dios es nuestra prioridad, ¿verdad? Pero el Señor me hacía sentir que tenemos un llamado a servir en nuestra casa. Nuestro primer ministerio debe ser nuestra casa. Porque yo he escuchado, hermanos, he conocido, sin querer juzgar a nadie, ¿verdad? Pastores que invierten tanto tiempo en el ministerio. Y no está mal, hermanos, no me malentiendan, no está mal, está muy bien, pero a veces se descuida a la casa, se descuida a la esposa, se descuida a los hijos. Y si en tu casa no hay un equilibrio, si tu casa se encuentra en caos, hermanos, se va a reflejar en nuestro ministerio. Es importante que nosotros tomemos en cuenta que nuestro primer ministerio es nuestra casa. Son nuestros hijos, es nuestra esposa, nuestro esposo, ¿sí? Entonces vamos a leer primera de Timoteo 3, 4, 5. Déjenme decirles, hermanos, que el primer ministerio que el Señor entregó en nuestras manos es nuestra familia. Dios es el diseñador de las familias, ¿verdad? Él quiere que vivamos en armonía. La familia es lo que conforma una sociedad, y ahora podemos ver familias disfuncionales. Y es por eso que vemos tantas cosas negativas en la sociedad. Y por eso, hermanos, es importante que nosotros tomemos en cuenta esto, que nuestro primer ministerio empieza desde nuestra casa. Dice en primera de Timoteo 3, versículos 4 y 5, dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Y el 5 dice, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Amén, hermanos. Entonces es importante, ¿verdad? De que así, si tú tienes un ministerio en la iglesia, de esa misma manera tú tienes que enseñar a tus hijos desde chiquitos, ¿verdad? Los que tienen hijos chiquitos. ¿Quién les va a enseñar a orar? Nosotros. ¿Quién les va a enseñar a leer la Biblia? Nosotros, ¿sí? Ellos son tus primeros discípulos. Tenemos que discipular a nuestros hijos. Porque si no, hermanos, imagínense nosotros ministrando en la iglesia y nuestros hijos en rebeldía. No, hermano, tenemos que tener cuidado con esto, ¿verdad? Que nosotros podamos pasar tiempo con ellos, si están chiquitos, enseñarles historias de la palabra de Dios. Aquí, los domingos que pasan 1 hora, hermanos, los niños, aquí solamente vienen a reforzar lo que durante la semana vieron en su casa. Amén. A veces yo les digo a mis pequeñitos, a ver, ¿quién quiere orar? Y yo me doy cuenta a quién lo ponen a orar en su casa, porque tenemos que ponerlos a orar, ¿verdad? Porque a lo mejor si tú le dices, a ver hijo, ora, no, te va a decir que no, pero tenemos que ponerlos a orar, y aquí es el reflejo de lo que hacen en su casa. Entonces es importante, hermanos, que pongamos atención con nuestros hijos, ¿verdad? Y los que tienen niños chiquitos y que los pueden instruir desde ahorita, hermanos, qué bendición, porque van a llegar a la adolescencia, que es la etapa un poco complicada, pero no se te van a desviar, hermano, porque ellos ya tienen un fundamento firme. Amén. Fíjense, quiero este versículo no se lo pasé a Gaby, pero en 1 Timoteo 5:8 dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿Sí? Qué fuerte, ¿verdad, hermanos? Y aquí no solamente nos está hablando de proveerle económicamente, proveerle finanzas, sino que nos está diciendo que tenemos que proveerles de lo que ya les dije, ¿verdad? Enseñarles a orar, enseñarles a leer la palabra, enseñarles a que se tienen que congregar, enseñarles a que tienen que alabar a Dios, ¿verdad? Cuando vienen aquí a la casa del Señor, enseñarles a alabar, porque a veces les traemos el costal de juguetes y hay entretente, ¿no, hermanos? Aquí se viene a alabar y a adorar, ¿sí? No soy regañona, pero yo por experiencia yo les puedo decir que eso es muy bueno para los pequeñitos, ¿sí? irlos guiando, irlos proveyendo de todo lo que ellos necesitan, hermanos. Y cuando nuestra casa está bien, nuestro ministerio, hermanos, va a fluir, ¿sí? Va a crecer, va a dar fruto, pero tenemos primero que tener en cuenta esto, que nuestro ministerio primero es nuestra casa. Amén. Y bueno,
les voy a hacer otra vez la pregunta que les hice al principio. ¿Quién conoce su llamado? A ver, y los demás no están poniendo atención entonces, ¿sí? Fíjense, hermanos, les voy a hacer un resumen así, en 30 segundos. Nuestro primer llamado es a ser salvos, a hacer su voluntad y a ser discípulos, ¿sí? Ese es nuestro llamado. Y tenemos nuestro llamado ministerial, ¿verdad? Que va muy relacionado con los dones. Y déjenme decirles aquí, hermanos, algo que me faltó. Cuando nosotros tenemos un ministerio, o a lo mejor no sabemos todavía cuál es nuestro llamado, tenemos que poner atención en aquello que te gusta mucho. Una confirmación de tu llamado es cuando algo te gusta mucho, cuando te apasionas, cuando tienes ese fuego en tu corazón por hacerlo, pero que además lo haces bien. Ese es tu llamado, porque a lo mejor dices, ay, es que yo tengo llamado a, no sé, a estar en la alabanza, ¿verdad? Pero no sabes ni tocar la puerta. O sea, si tú tienes esa habilidad y ese don, bueno, pues entonces a lo mejor estás llamado a la alabanza, ¿sí? Entonces, tu llamado va relacionado con tus dones, como ya vimos, y que lo haces bien y que eres muy bueno para eso, ¿sí? Ese es tu llamado. Entonces, si Dios a lo mejor durante este tiempo te ha estado haciendo sentir en tu corazón, ay, a mí me gustaría servir en eso, hermano, prepárate así. Hay un versículo donde también Dios le dice a Jeremías, prepárate, ¿sí? Y yo en mi sueño que tuve, el Señor me dijo, prepárate, ¿sí? Porque el Señor no nos va a soltar algo así nada más porque sí, ¿verdad? Nos tenemos que preparar, tiene que haber una preparación. Ahora, hermanos, como les dije que iba a estar dividido en dos partes, el llamado y el propósito. Ahora vamos a ver lo que es el propósito. ¿Quién sabe cuál es su propósito? Amén, qué bueno, hermanas, qué bueno que ustedes conocen su propósito, pero veo que muchos no levantan su mano. Pero hermanos, el propósito, déjenme decirles que es la intención original de Dios por la cual nos creó. Ese es el propósito divino. Estamos hablando del propósito divino, porque puede haber un propósito personal que cada uno de aquí tengamos, ¿sí? A lo mejor alguien dice, no, pues yo quiero ser administrador de empresas, yo quiero ser doctor, yo quiero ser estilista, yo quiero ser lo que ustedes quieran, hermanos. Ese es un propósito personal, pero ahorita yo les voy a hablar del propósito divino. Y el propósito divino es la intención original por la que fuimos creados. ¿Y quién nos creó? Dios, ¿verdad? Dice su palabra que Él nos creó desde antes de la fundación del mundo. Aún antes de que Dios nos pusiera en el vientre de nuestra madre, hermanos, Dios ya nos había formado. Y si todas las cosas en esta tierra, todas las cosas que Dios creó tienen un propósito, ¿ustedes creen que los hijos de Dios no vamos a tener un propósito? Claro que vamos a tener un propósito, hermanos. Los animalitos más pequeñitos tienen un propósito, las hormigas, las abejas, lo que ustedes quieran y manden, hermanos, tiene un propósito en esta tierra. Y así nosotros también tenemos un propósito para el cual fuimos creados. Pero a lo mejor no lo hemos entendido. Y yo creo que no hay nada más frustrante para una persona el no conocer su propósito, ¿sí? Y mucha gente no conoce su propósito, ¿saben por qué? Porque el propósito viene de Dios. El propósito lo tienes que entender con tu espíritu, ¿sí? Porque Dios es espíritu y ya vimos que Dios es el que da ese propósito. Y muchas veces a lo mejor nos hemos preguntado, ¿verdad? ¿Quién soy? No sé a quién le pasó, hermanos, pero a mí sí me pasó. ¿Quién soy? ¿Qué hago aquí? ¿De dónde vengo y hacia dónde voy? ¿A poco no? Yo sí me lo pregunté en algún tiempo de mi vida, en algún periodo de mi vida, yo sí me lo pregunté. Y si tú te lo has preguntado también, hermanos, es porque no has tenido claro ese propósito. Y además, cuando tú te preguntas quién soy, nos habla de identidad, ¿verdad? De dónde vengo nos habla de origen. Y esas cosas solamente nos las puede dar Dios, ¿sí? Entonces, cuando nosotros nos conectamos con Dios, vamos a entender nuestro propósito. Mientras no, con nuestros ojos naturales no lo vamos a entender. Y a lo mejor estamos haciendo algo que pensamos que es nuestro propósito, pero ese no es el propósito original por el cual Dios te creó. Y les voy a dar un ejemplo, por ejemplo, una silla, ¿sí? Esta silla donde está sentada Ime. ¿Esa silla para qué fue creada, hermanos? Para que se siente Ime, ¿sí?
pero a lo mejor yo la estoy usando para colgar mi chamarra, para poner mi bolsa, o la pongo aquí para colgar las esferitas, ¿sí? Le estoy dando un uso, pero el propósito original de esa silla es que alguien se siente, ¿verdad? Entonces, así nos pasa a nosotros, hermanos. ¿Cuál es ese propósito original por el cual fuimos creados? ¿Quién quiere saberlo? Amén, ahorita lo vamos a ver, hermanos, ahorita lo vamos a ver. Fíjense, el primer propósito por el cual fuimos creados es para que nosotros como sus hijos le adoremos. ¿A cuántos les gusta adorar al Señor? Amén. Pero hermanos, adorar al Señor no es solamente venir aquí, danzar, cantar una alabanza caminando. Eso es algo, es una parte de lo que es adoración. Pero adoración, hermano, es cuando tú te conectas con Dios, cuando tu corazón está con Dios, ¿sí? Y cuando tú quieres todo con Dios, cuando quieres a Dios completamente en tu vida, no a un Dios seccionado, ¿sí? No a un Dios por partes, no a un Dios al que tú dices, en esto sí, en esto no me gusta, esto sí lo obedezco, esto no. No, hermano, Dios quiere que tu corazón esté lleno de su Espíritu Santo. Eso es lo que Dios quiere, y que nosotros le adoremos, pero adorarle, hermanos, es un estilo de vida. Adorarle es lo que nosotros hacemos cotidianamente, lo que hacemos en nuestra casa, en nuestro trabajo, en la escuela, donde tú te encuentres, hermano. Eso es adoración, ¿sí? Dice su palabra que todas las cosas fueron creadas por Él y para Él, y nuestra adoración le pertenece al Señor. Amén. Dice su palabra también que Él está buscando, ¿qué dice? Adoradores que le busquen en espíritu y en verdad. No dice, el Señor está buscando cantantes o está buscando maestras de la escuela. No, Él dice, está buscando adoradores que le busquen en espíritu y en verdad. Entonces, hermanos, si tú te estás resistiendo a la mejor verdad, a conocer ese propósito, y que no quieres entregarle ciertas cosas al Señor y ser un adorador completo, que el Señor toque tu corazón, ¿verdad? Y que te dé revelación, porque de esa manera nosotros empezamos a cumplir nuestro propósito, cuando nosotros empezamos a adorarle de verdad. Dice su palabra que la buena obra que Él inició en nosotros, dice, ¿se queda estancada? Ahí se detiene. Dice, la perfeccionará, ¿sí? Entonces, hermanos, si nosotros ya estamos aquí, somos integrantes de una iglesia, deja que el Señor se perfeccione en tu vida y que Él te lleve al destino que tiene preparado para ti. Amén. Dice en Romanos 8:28, dice, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Amén. Hermanos, a veces podemos pensar que situaciones difíciles por las que estemos pasando, podemos pensar que nuestro propósito está detenido. No sé si a ustedes les ha pasado que de repente sienten que ya no avanzan, que ya se quedaron estancados, ¿verdad? Es porque no estamos buscando ese propósito. Si bien Dios tiene listo ese propósito, pero yo qué tanto lo he buscado, qué tanto he buscado llegar a ese propósito, ¿verdad? Es importante que nosotros lo podamos hacer, porque ese propósito, hermanos, que Dios tiene a través de ese llamado que nos hizo, nadie nos lo va a quitar, ¿sí? Ese propósito es exclusivamente para ti y para mí. Entonces tenemos que buscarlo, hermanos, ¿sí? Y que si a lo mejor estamos pasando por situaciones difíciles, que no pensemos, ¿verdad?, que hasta ahí llegamos y que nuestro propósito no se va a cumplir, sino que de verdad lo busquemos para poder llegar a ese propósito. Amén. ¿Se recuerdan de José? ¿Verdad? Él tenía un propósito, ¿verdad? Desde que Dios lo puso en la tierra, él tenía un propósito. Pero recuerden que ¿qué le pasó a José? Por envidia de sus hermanos, ¿verdad? Primero él les cuenta un sueño y después pues sus hermanos aparte le tenían un poco de envidia porque el trato que su papá tenía hacia él era diferente, ¿verdad? Porque él lo amaba demasiado. Entonces sus hermanos empiezan a tener envidia de él.
empiezan a programar cosas malas hacia él. Primero lo avientan al pozo, luego lo venden como esclavo. Él va a dar a Egipto, ¿sí? En Egipto lo encarcelan por situaciones, ¿verdad? Que ya sabemos, ya conocemos la historia. Lo encarcelan. ¿Ustedes creen que José no habrá pensado, ay, ¿y qué hago aquí? O sea, ¿cuál será mi propósito, verdad? Seguramente él lo pensó, hermanos, y así nosotros también a veces pasamos por situaciones difíciles, ¿verdad? Que en las que estamos pensando o no estamos entendiendo cuál es el propósito de nuestra vida, ¿sí? Y cuando una persona no entiende su propósito, hermanos, porque ya les dije que no se entiende naturalmente, sino que tenemos que entenderlo con el Espíritu, porque es un propósito divino. Y por eso, hermanos, mucha gente a veces entra en depresión, ¿sí? O más, peor aún, ¿verdad? A veces intentan suicidarse porque no encuentran ese propósito en su espíritu que Dios les dio. ¿Cuántas personas podemos ver que lo tienen todo, verdad? Hablando económicamente, que tienen muchos bienes, muchas cosas, fama, fortuna y demás, y se suicidan, hermanos. ¿Saben por qué? Porque no encontraron ese propósito que Dios tenía para ellos. Amén. Entonces es importante, hermanos, que nosotros podamos entender ese propósito que Dios tiene para nosotros. Ahora, hermanos, ¿cómo nos damos cuenta que estamos caminando hacia nuestro propósito? Porque a lo mejor nos encontramos así como que no encontramos la dirección, ¿sí? Pero ¿cómo nos vamos a dar cuenta que nosotros estamos caminando en el propósito de Dios? ¿No? Fíjense, hermanos, cuando nosotros atendemos a nuestro llamado, que ya vimos lo que es nuestro llamado, y vamos caminando en ese llamado nos va a llevar a nuestro propósito, ¿sí? Entonces, es decir, si tú ya fuiste salvo, el Señor ya te llamó, y además estás haciendo su voluntad, y además estás hablando de su palabra y discipulando, hermano, estás caminando hacia tu propósito, ¿sí? Cuando vienes o cuando venimos aquí a la iglesia, no somos personas que vienen a llenar un espacio. No, hermano, cuando nosotros venimos aquí a la congregación, a alabar al Señor, cuando venimos a tener convivencia con nuestros hermanos, cuando venimos a servir, estamos caminando a nuestro propósito. Entonces es importante, hermanos, que demos pasos de fe, que caminemos en ese llamado que Dios nos hizo y que no nos detengamos, hermanos. Si tienes duda de tu llamado, pídele al Señor que te confirme. Pero cuando tú estás caminando en ese llamado, estás haciendo la voluntad de Dios, tu propósito está ahí enseguida. Amén. Cuando tú estás sirviendo en tu casa, cuando tú estás ministrando a tus hijos, cuando tú los estás discipulando, cuando tú les estás enseñando a orar, hermano, estás caminando a tu propósito. Y cuando lo dejamos de hacer, nuestro propósito se detiene. Entonces, tu llamado, mi llamado, nuestro llamado, hermanos, nos va a llevar al propósito que Dios tiene preparado para nosotros. Amén. Porque el Señor lo prometió, ¿verdad? Y sabemos que lo que Él promete, Él lo cumple. Y el Señor nos dice en su palabra, Jehová cumplirá su propósito en ti. A ver, digan, hermanos, Jehová cumplirá su propósito en mí. En mí, otra vez, hermanos, Jehová cumplirá su propósito en mí. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén, hermanos. Entonces, cuando nosotros somos obedientes a nuestro llamado, estamos caminando hacia nuestro propósito. Amén. Vamos a leer el último versículo que tengo, hermanos. Pero antes quiero decirles que cuando nosotros estamos cuando nosotros estamos haciendo ese llamado y empezamos a dar fruto en ese llamado, hermanos, también estamos caminando a nuestro propósito, porque a lo mejor podemos tener un llamado y estamos siendo obedientes en hacerlo, pero a lo mejor no hay un fruto. Pero cuando tu llamado empieza a dar fruto, igualmente, hermanos, estás caminando hacia tu llamado. Es importante, ¿verdad, hermanos?, poner atención de que nuestro llamado lo estemos haciendo en excelencia. Sabemos que los ministerios que nosotros podamos realizar son, ministerio significa servir,
¿sí? Entonces, cuando estamos sirviendo tanto en la iglesia, en un ministerio, como en nuestra casa, sabemos que estamos acudiendo al llamado y en camino hacia nuestro propósito. Amén. Ahora sí vamos a leer Efesios 2:10. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén, hermanos. Estamos a punto de concluir un año, ¿verdad? Como decía mi hermano Arti en la oración. Estamos a punto, hermanos, estamos a unos días de que termine este año. ¿A cuántos les gustaría iniciar el año? O bueno, no se esperen hasta el otro año, ya de una vez, hermanos, a empezar a caminar en ese llamado. ¿A cuántos les gustaría? Amén, hermanos. Y Dios es fiel. Y si Él ha visto esa fidelidad en tu corazón, hermanos, Dios te va a confirmar ese llamado y vas a empezar a caminar en tu llamado y te va a llevar a tu propósito. Y qué mejor, hermanos, qué bendición sería que pudiéramos iniciar el año 2023 caminando hacia nuestro propósito. Amén. ¿A cuántos les gustaría? Amén. Entonces, hermanos, bueno, pues espero de verdad que esta palabra pueda quedar sembrada en tu corazón y que además seamos obedientes, ¿verdad? Seamos obedientes a esta palabra, a nuestro llamado. Y no dudes, hermano, no dudes que tienes un propósito para el Señor. Eres muy importante para Dios. El Señor nos ama, hermanos, desde que estábamos en el vientre de nuestra madre. Dice que nuestros ojos vieron la presencia de Dios. Entonces, lo que Dios está esperando, hermanos, es que tu espíritu se conecte con su espíritu. Amén. Para que Él te pueda quitar toda duda que tengas en tu cabeza. A lo mejor has pensado, es que me gustaría esto, pero mejor no lo hago porque tengo miedo. No, hermano, no. Así como Moisés y como Jeremías también decía, ¿verdad? Y como Jonás, que se escondía de la presencia de Dios, el Señor va a obrar en ti. Y lo que tú pienses que no puedes hacer, en el Señor lo podemos hacer, porque Él es nuestra fortaleza, ¿verdad? Dice su palabra que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces no te fijes, hermano, en las capacidades que a lo mejor dices que no tienes. No, hermano, el Señor es quien nos capacita, ¿verdad? O a lo mejor dices, no, yo sí puedo, ¿verdad? Yo tengo galleta para hacerlo. No es en nuestras propias fuerzas, hermanos. Damos gracias a Dios por los talentos que nos ha dado, pero es en Dios, ¿verdad? El Señor es el que va a obrar en nuestra vida. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Voy a invitarlos, hermanos, a que podamos ponernos de pie. Vamos a escuchar un canto, hermanos. Escuchen la letra, por favor. Cierren sus ojos, si gustan cerrar sus ojos para que no se distraigan, hermano. Y ahí en tu lugar donde estás, dile al Señor, Señor, aquí estoy. Señor, estoy dispuesto a tomar mi llamado. Estoy dispuesto a obedecerte, Señor. Estoy dispuesto a caminar hacia mi propósito. Ayúdame, Señor, a llegar a ese destino que tú tienes para mí. Me pongo delante de tu presencia y haz tú, Señor, en mí lo que tú quieras hacer. Estoy dispuesto, Señor. Solo te pido que me moldees así, Señor, como ese barro, y que me uses, Padre, que pueda yo ser un instrumento para tu gloria. Estoy aquí, Señor, delante de ti, creyendo, Señor, que tú vas a hacer cosas que aún yo no puedo creer, Señor. Pero hoy quiero dar ese paso de fe y creer, Señor, que el propósito para el cual fui creado se hará en mi vida. En el nombre de Jesús. Vamos a escuchar este canto, hermanos. Había pensado en ti, cada palpitar de tu corazón latió junto a su corazón con amor. Él te formó, de su aliento te sopló. No es casualidad, no lo es. Cada aliento de tu vida lo planeó.
Estás aquí con un propósito mayor. Comienza a cumplir su voluntad. Ya no dudes más, debes de confiar en quien su promesa guardará. A tu lado irá, no te dejará. Su plan en ti él cumplirá. Solo debes de creer y entregarte todo a él. No es casualidad, no lo es. Cada aliento de tu vida él lo planeó. No es casualidad, no lo es. Estás aquí con un propósito mayor. Comienza a cumplir su voluntad. No es casualidad, no lo es. Cada aliento de tu vida lo planeó. No es casualidad, no lo es. Estás aquí con un propósito mayor. Comienza a cumplir su voluntad. Amén, hermanos. El Señor cumplirá su propósito en nosotros. Amén. Así que no lo duden, hermanos. Muchas gracias por su atención. Dios les bendiga. Recibimos la palabra con amor y con gozo, ¿verdad? Es bien importante porque es una palabra de poder. Y gracias Dios por tu vida, le damos gracias a Dios por tu vida. Y qué bueno que te subes al barco, eso es importante. Y que cada uno de nosotros entendamos, ¿verdad?, que Dios tiene planes para nosotros. Así que vamos a darle un aplauso a nuestro Rey hermoso, nuestro Señor Jesucristo. Despedimos la reunión, gracias a Dios por la vida de ellos. Despedimos la reunión, que tengan una semana llena de éxito, de muchas bendiciones y no se separen nunca de Dios. Búsquenlo, porque el Señor está ahí dispuesto para nosotros. Amén. No se les olvide que tenemos talento, que Dios les bendiga y nos vemos la próxima semana. Bendiciones. La próxima semana tenemos piñatas para los niños, así que por favor acuérdense que se van a quedar con nosotros al convivio, no se les olvide. Y lo que prometieron traer, también tráiganlo, ¿va? Muchas gracias, chicos, bye.